Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Pues miren, ahorita nos encontramos en un lugar bastante icónico de aquí del municipio de Casagrandes, uno de los primeros asentamientos, si es que no es el primero, que construyeron los españoles. Y para que nos platique un poquito más de la historia, más detallado, estamos con el cronista de aquí de Casagrandes, nuestro buen amigo Horacio, mejor conocido como Polacho. Polacho. Gracias, Polacho, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sí, cómo no. Buenos días a todos. Estamos ahorita frente a las ruinas de lo que fue la misión de San Antonio de Padua de las Casas Grandes. Estamos a 359 años, a unos cuantos días, porque el 13 de junio de 1664 se le dio razón al gobernador de la Nueva Vizcaya que ya estaba construido un templo y una población. Anteriormente le llamaban el pueblo de los indios, y el pueblo, con lo que yo no estoy de acuerdo, se le llamaba el pueblo de la gente de razón, refiriéndose a los españoles. Aquí alrededor de lo que nosotros localmente no le llamamos la misión de San Antonio, le llamamos el convento, cosa que nunca fue convento. Fue una misión donde albergaban gente que pasaba a otros lados, como Janos, como Sonora, como Santa Rita del Cobre, etc. Aquí los alojaban, aquí descansaban, aquí comían sus caballos, aquí comían ellos también. Pero alrededor de este edificio, que construyeron aproximadamente 1663 al 64, que es cuando mandan esa carta donde dice que ya está construido. Pero aquí alrededor hay todavía algunos vestigios de quivas de los indios sumas, y se construyó precisamente a petición de un grupo de indios sumas que tenían unos parientes en el Río Grande, que ahora es Ciudad Juárez, al sur del Río Grande, de Paso del Norte. Había un grupo de sumas y salían ellos a buscar alimentos, a buscar cacería, a buscar qué comer o dónde sembrar o algo, y llegaron al Valle de Casas Grandes, que no se llamaba Valle de Casas Grandes. Eso fue después. Sencillamente llegaron a un valle, que es este valle precioso, y luego lo reportaron allá con sus parientes sumas, digamos de Ciudad Juárez actualmente, y prefirieron ellos formar un grupo y venirse a poblar, a hacer una población en el valle aquel que habían descubierto. Pero también descubrieron que había unas ruinas, una ciudad en ruinas, que actualmente es Paquimé. Ellos no vivieron dentro de Paquimé porque dentro de sus creencias tenían mucho miedo a los espíritus, y como los paquimeitas enterraban sus muertos dentro de las habitaciones, ellos no se metían a las habitaciones porque les tenían mucho miedo a los espíritus. Entonces, algunos se establecieron allí y algunos se establecieron en esta parte del río, porque aquí tenemos un manantial muy cercano y bajaba el agua. Antes todavía no había pueblo de Casas Grandes, bajaba el agua y caía al río, desembocaba en el río y bajaba todo esto. Entonces, en 1664 se maneja 1661, porque parece ser que en 1661 el gobernador de la Nueva Vizcaya, todavía residente en Durango,
envía una carta a Ciudad Juárez, hoy Ciudad Juárez, entonces Paso del Norte. Y le ordenaba a capitán don Andrés López de Gracia, que era el alcalde mayor allá en Paso del Norte, que viniera y explorara con unos familiares y un grupo de amigos a este valle, que ya obviamente hacía 100 años había estado Francisco de Ibarra frente a las ruinas que le decimos ahora de Paquimé, o hoy el sitio arqueológico de Paquimé. Y ya Ibarra había llevado noticias de cómo estaba, aparte de que parece ser que también Cabeza de Vaca estuvo por aquí y también menciona las casas de adobe, pero no dice exactamente dónde están situadas las casas de adobe. Pero entonces 100 años después ordenan la fundación de un pueblo en el valle, ahora sí, de las Casas Grandes, porque así le pusieron los segundos españoles que llegaron a estas tierras, que era Francisco de Ibarra con don Baltasar de Obregón como cronista. Y son los que le llaman el Valle de las Casas Grandes, por referirse a Paquimé. Pues entonces vienen y aquí había esta población de sumas que vivían en unas quivas, que eran simplemente unos hoyos y un poquito de un murito de piedra y techado, simplemente para meterse a dormir o a protegerse del sol. Perdón. Entonces, en 1664 llega a estas tierras Fray Andrés de Páez. Fray Andrés de Páez viene del Valle de San Bartolomé, que hoy es Valle de Allende en el sur de nuestro estado. Por la región de Parral, ¿no? Por la región de Parral, aproximadamente entre Parral y Jiménez, más bien más pegadón a Jiménez. Entonces, a él le encargan, el mismo gobernador. ¿Quién era el gobernador? ¿Te acuerdas el nombre? El gobernador era Francisco Gorráez y Bemón. Entonces, le encargan que venga a construir una misión para los indios sumas. Y a don Andrés, los dos se llamaban Andrés, don Andrés López de Gracia, le encargan que funde un pueblo para que sea la cabecera presidial y que sea también la cabecera comercial y ese es el pueblo de la gente de razón, o el pueblo de los españoles. Entonces en 1664 envían un ocurso al gobernador diciéndole que ya está fundado tanto el pueblo como la misión de los indios sumas. Si gustan, pasamos allí y damos una vueltecita para localizar algunos puntos dentro de la misión. Aquí pues más o menos en el año de 1958, un poquito después, anduvo por acá, por esta región, Charles Di Peso, y anduvo excavando la zona arqueológica de Paquimé, anduvo explorando los alrededores de aquí de la región y también hizo una excavación aquí en lo que ahora le decimos el convento, que era la misión de San Antonio de Padua. Y ahorita por ahí le vamos a enseñar algunos planos de esa excavación, de más o menos los lugares que identificó. En estas excavaciones de Charles Di Peso, en la parte de aquí de enfrente, de lo que le decimos el convento, encontraron esta zona arqueológica con casas semisubterráneas, aparentemente de la cultura Casadrandes, y que probablemente datan del periodo viejo. Ya estaban pues muy destruidas, estaban aquí en la parte frontal, incluso pues uno de los periodos de la cultura Casadrandes se llama así el periodo convento, la fase convento. Y aquí en la parte frontal, acá de este lado, tenemos lo que es, pues digamos, la nave principal, la parte donde está, creo que se le denominaría capilla, iglesia, templo, el templo. Y en la parte frontal aquí estaba un panteón.
había un cementerio en esta parte de aquí, que son los atrios de las iglesias donde acostumbraban a sepultar sus muertos, ¿verdad? Y los convertían en cementerios, aún siendo el atrio de la iglesia. Entonces, digamos, aquí teníamos, si tratamos de visualizar, aquí estaríamos entrando prácticamente, aquí estaría la puerta. Exactamente, aquí estaría la puerta a la iglesia. del templo. Tenía 3 escalones. En ese entonces, Carlos Borromeo, obispo de Milán, era el que hacía las reglas de cómo se construyeran los templos. Entonces había 3 escalones para entrar al templo y otros 3 escalones para subir al altar. Entonces, para supuestamente ir subiendo a estar un poco más cerca de Dios cuando estás dentro de la... Entonces entraba uno por estos 3 escalones y ya estaba uno inmediatamente aquí en el templo. ¿El templo estaba comunicado con estas habitaciones de aquí? Sí, ahorita lo vamos a ver. Lo desentrañamos. Sí, vamos a empezar por acá, a ver si no se nos viene esto encima. Y aquí se supone que había banquitas. Sí. Bancas de madera probablemente. Sí, o quizá de piedra misma. Entonces, en esta parte... oye, ¿tienes el dato de si habría coro acá en la parte? Sí había. Sí, había un coro. Sí. Entonces ahí en la entrada... En esta parte estaba el altar. Este es el ábside que representa la presencia de Dios. Entonces, en esa parte donde se ve ahí, todavía tenemos donde colocaron la imagen de San Antonio, que fue San Antonio de Padua, fue el protector del pueblo y santo patrono de la misión de San Antonio, por eso se llama misión de San Antonio de Padua. Entonces aquí estaba el altar. En esta parte aproximadamente podríamos decir que aquí, porque aquí tenemos los cimientos todavía, ahí se notan, esta parte era la sacristía, ¿sí? Aquí era donde estaban que guardaban los utensilios sagrados y las vestiduras que se ponían los sacerdotes y todo esto, y de aquí salían a oficiar su misa o cualquier oficio que fueran a dar. Tenemos también algunos otros señales de que había otras partes donde también tenían imágenes. Vamos a suponer que las imágenes de la Virgen o las imágenes de San Francisco, porque ellos eran franciscanos. Ahí tenemos otra. En esta parte vamos caminando un poquito hacia acá. Aquí es probable que hubiera otra de estas donde colocaban las imágenes. En esta parte se supone que estaba la puerta a los franciscanos, y todavía se acostumbra en la Iglesia Católica, los franciscanos se acostumbraban a en un tiempo cercano a la Cuaresma entrar por una puerta especial, y porque representa la cueva, vaya, donde vivía San Francisco en sus tiempos, ¿verdad? Entonces a eso, esta es la representación de esa puerta, de esta puerta. Bien, entonces de aquí nos podemos pasar. Ahí donde les comenté que estuvo el altar, allí se supone que enseguida, en 1666, se va Fray Andrés de Páez y llega el padre Hidalgo y el padre Aparicio.
llegan y el padre Aparicio muere un año después de haber llegado a Casas Grandes y supuestamente lo sepultan a un lado del altar y parece ser que nunca lo han exhumado y probablemente ahí esté todavía. Entonces, ¿de causas naturales mira, falleció él? Sí, causas naturales, sí. En esta parte, que también aquí tenemos marcado con las paredes todavía y con una parte de los cimientos, aquí estaba el baptisterio. Sí, aquí era donde bautizaban a los, supuestamente a los indígenas. Y luego, si nos pasamos un poquito, si nos pasamos un poquito, aquí había una capilla mortuoria. ¿Qué significa una capilla mortuoria? Una capilla mortuoria era cuando hay un difunto, vaya un velatorio. ¿Sí? En esta capilla mortuoria o velatorio, aquí velaban al difunto, aquí le hacían sus ritos, porque la Iglesia Católica hasta la presente se maneja ritualmente. Entonces, aquí hacían sus ritos y de aquí lo sacaban a la explanada esta, que era el cementerio, ¿sí? Y que servía también de atrio o entrada a la capilla. Pero ya después del levantamiento de los indios pueblos en 1680, son 20 años de la construcción del convento o de la misión de San Antonio. Para en 1680 es el levantamiento de los indios pueblos. Y esa influencia del levantamiento, de guerra en contra de los españoles, viene y en 1684 el capitán Antonio de Archuleta, que era un capitán criollo, sus padres sí habían nacido en España, pero él nació en Cuencamé, Durango, y de Cuencamé, Durango lo enviaron a Santa Fe, Nuevo México, fue y apaciguó un poquito allí los levantamientos de 1680 y luego lo cambiaron a Casas Grandes. Y era cuando estaba en todo su apogeo el levantamiento de los indígenas vecinos, que eran los janos, los sumas, los mansos de Paso del Norte y algunos que estaban influenciados cercanos de Sonora. Y entonces viene y también logra apaciguar esos levantamientos, pero aquí, en esta parte tal vez por ser la parte mortuoria, la capilla mortuoria, aquí los enterró a 52 personajes que como decimos ahora, un dedo, le dijo quiénes eran. Los había denunciado. Que los habían denunciado. Por así incluso existe la lista de las personas que están aquí sepultadas. Charles Di Peso, como se refería ahorita a Elías, en el 59, 60, 61, hicieron las excavaciones aquí y encontraron los restos de esos 52 personas y eran sumas. Y luego ya que se engañaron que realmente era cierto lo que otros escritores habían dicho, pues los volvieron a tapar y aquí están todavía esos 52 cuerpos. Esto está muy abandonado, las autoridades parece que no tienen interés en ello y pues vamos a ver si la sociedad civil nos organizamos y algo hacemos. Ya no lo podemos
levantar como estaba, pero cuando menos ir identificando cada una de las secciones que tenía este convento. Si gustan, pasamos para allá. Bueno, pues vamos a visitar otras secciones de aquí de este lugar tan interesante. Sí, antes de retirarnos de este lugar, Ajá. es muy interesante saber que la persona que sepultó a estos 25 seres aquí, todos tenían en el lado izquierdo de su cabeza tenían una herida o un agujero que entraba al cráneo, que entraba al cerebro, y pues obviamente que de eso morían. Pero todos estaban ejecutados de la misma manera. Quiere decir que no los mataron en batalla, sino que los trajeron y en vez de un fusilamiento, les dieron con un mazo, digamos, en la cabeza, y están todos tienen las mismas características de esa herida. También es muy importante, aparte de la barbaridad que hizo con estos 25 sumas el capitán Archuleta, es muy importante que de Santa Fe lo trajeron aquí. Aquí también apaciguó a todas estas tribus que andaban alborotadas, y luego ya pasaron los años y lo comisionaron a Casas Grandes. Y luego, con algunas reformas que hubo, Casas Grandes tuvo que depender militarmente del presidio de Janos. Entonces él se fue a Janos, y ya nos fuimos a muchos años después, donde él se da cuenta ya del movimiento independentista, lo cual pasa ya desde 1810 hasta 1820, por decir, 19-20. Entonces él agarra un escuadrón del presidio de Janos y se trasladan hasta Ciudad de México o hasta Guerrero, y se encuentran allá con Agustín de Iturbide. Entonces, pues se ponen de acuerdo ahí que están del lado de la independencia, que aunque son soldados españoles. Aquí ya me ando perdiendo un poquito. Sí. El capitán Archuleta viene y es el que mata a estas personas. Pero esto ocurrió que en 1684, por 84, sí. 1684. Sí. Y luego después, cuando lo comisionan a él para, digamos, cuando viene a estar aquí. Que mira, va para después de las reformas borbónicas, que es cuando se forma la línea de presidios. 1700 por ahí. 707 por ahí. Por 17, ahí. Entonces, él, Casas Grandes tenía su propio presidio, que es de la misma edad del de Janos, pero no dependía de Janos. Aquí era la alcaldía mayor, y aquí estaban también asentados los poderes militares. Y luego, con estas reformas, desaparece el presidio de Casas Grandes y lo trasladan a Janos. En Janos había 30 militares y Casas Grandes tenía 50. ¿Por qué? Porque era la cabecera presidial. Presidial, no de presidios, vaya, tiene muchas aplicaciones la palabra, pero presidial viene de presidencia, ¿sí? Viene de la alcaldía mayor, que era la presidencia de toda esta región, extensísima la región. Bueno, más o menos, ¿qué municipios comprendería de los que actualmente existen? Actualmente comprendida desde Namiquipa, Namiquipa, Cruces, todo eso, y luego Buenaventura, Galeana, Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes todavía no existía. Ascensión, Janos,
también municipio de Sonora o ahí era otro rollo? No, allá era otro rollo, porque allá era la Nueva Andalucía. Y aquí era la Nueva Vizcaya. Sí, allá estaba el capitán Perea. Entonces, lo importante de esto es que se traslada hasta Ciudad de México, digamos, y allá se encuentra con Agustín de Iturbide. Te voy a hacer el paréntesis también, porque hace más en como muchos años, ¿no? Sí. De Archuleta, se anduvo acá en el 1700, sí. Y el otro ya es 1800. Y ya es 1800, pero para un militar jovencito como era Archuleta, 30 años no fueron nada, ¿verdad? Entonces a Archuleta le tocó entrar con el ejército trigarante a la Ciudad de México con Agustín de Iturbide. Eso es muy importante. Luego, pues ya las cosas cambian. Ya no es la Nueva España, ya es México. Entonces ya el poder lo tiene Agustín de Iturbide. Y ya congratulados los dos, lo despacha a Casas Grandes y le da el nombramiento de general. Y luego del nombramiento de general lo despacha a ser gobernador de Nuevo México en Santa Fe, que fue el primer gobernador mexicano que tuvo el Nuevo México, porque anteriormente todos eran españoles, y como había nacido en Cuencamé y Nueva España se convirtió en México, pues era mexicano. Sí. Entonces ahora sí, si gustan, pasamos a las poquito otras secciones de aquí, de esta zona denominada el convento. Entonces, bueno, ya visitamos aquí lo que fue la capilla, el baptisterio, la capilla mortuoria, baptisterio, sí. Y la iglesia o la... ¿Sí me puedes ayudar con esto? Sí. Sí, entonces aquí tenemos todavía... Aquí esta construcción era como tipo hacienda, ¿no? O sea, digo, como se ponen así, que son habitaciones en los lados y un patio interior. Un patio interior, sí. ¿Por dónde era el acceso aquí para estos lugares? Entonces aquí tenemos... Acá traemos un mapita. Sí, aquí tenemos este mapa que está dibujado de acuerdo a los cimientos que se descubrieron. El baptisterio, aquí está la capilla mortuoria, aquí estaba el cementerio o panteón, aquí está el ábside, y ahí vamos a ir recorriendo. Entonces aquí el acceso era por esta parte. Sí, el acceso principal, el portón, sí. Pero nos vamos a ir recorriéndolo. Aquí nos marca en este plano, nos marca el número 1, la capilla mortuoria, que fue lo que ya visitamos, que ya la vimos. Entonces quiere decir que nos vamos a dirigir de la capilla mortuoria enseguida a el 2 nos vamos muy lejos. Nos iríamos al 7, que estamos aquí, pues. De la capilla mortuoria nos iríamos al 2, que es un posible almacén. Bueno, pero aquí tenemos el número 7, es la entrada al coro, ya arriba, sí, el número 7. Entonces unas escaleras. Pero, sí, aquí en esta parte ya dijimos que allá estaba la sacristía, ¿verdad? Y en esta parte era donde empezaban las escaleras para subir al coro. Entonces, en esta parte de aquí estaba la entrada a las escaleras. Y en el recinto 5 había lo que llamamos ahora un descanso. Aquí lo tratan como un recinto
como un recinto, y luego de la entrada de la escalera, aquí estaban las escaleras y aquí arriba estaba la entrada al coro. Y luego tenemos esta parte de aquí, esta habitación, digamos, este cuarto, era la portería. Aquí estaba una persona recibiendo a quienes entraban y quienes salían, o sea, de la puerta. Controlando la puerta. Enseguida estaba el zaguán. El zaguán le decían a aquellos, si ustedes han de recordar, que había unos portones con unos arcos, un arco aquí, el portón, aquí era la entrada y aquí otro arco que se llamaba el zaguán o la entrada. Enseguida, en esta parte, parece ser que era una herrería y enseguida de la herrería una sala X, tal vez para guardar herramientas o no sé para qué, porque una sala enseguida de una herrería pues pudo haber sido un almacencito, ¿verdad? Entonces allí enseguida de esa sala, ¿De la sala? había otra habitación que era la esquina, pero en esa esquina ya empezaban las celdas y las celdas eran, digamos, las recámaras para albergar a quienes tuvieran que A los albergar, a los viajeros o padres visitantes, o que venía, algunas veces vino el obispo, etcétera. Entonces ahí tenían desde esa parte. Ahorita antes de llegar platicábamos de Sí. los franciscanos que ellos dependían de Zacatecas, Sí, ¿verdad? dependían de Zacatecas. Entonces empezamos con la celda de aquella de la esquina y nos venimos, toda esa parte eran celdas. Todos estos eran. Sí, ahí antes de llegar a la esquina, ahí había una entrada, digamos, a lo que eran corrales de aquel lado. De aquel lado de las celdas había De corral. aquel lado de las celdas, allá estaban los caballos, allá estaban si tenían alguna vaquita o algo, o borregas o cabras o X, allá estaban. Y entonces nos venimos hasta aquí, que era el refectorio o comedor. Toda esa parte de ahí eran celdas o recámaras De la esquina para acá. para acá, y luego aquí era el comedor, y enseguida del comedor tenemos la cocina. Enseguida del comedor tenemos la cocina y enseguida de la cocina teníamos un patiecito. Teníamos un patiecito que lo usaban pues tal vez para juntar los desperdicios o para tener a lo mejor algunas verduras o algo fresco aquí. Y luego ya de ahí nos podemos pasar. Aquí había enseguida, había un cobertizo. Había un cobertizo que pues también servía para darle sombra tal vez a los que estaban trabajando en la cocina o algo. Y luego tenemos enseguida una torre en aquella esquina de allá, donde estaba la pasada a los corrales, había una torre de vigilancia y era pues como le decimos, un torreoncito, un pequeño torreoncito. Todos los presidios y todas las misiones
tenían pequeños torreoncitos para estar arriba vigilando, eran torreones de vigilancia. Entonces aquí detrás de la capilla teníamos otro torreón que sería en esta forma. Esa es la espalda del templo y lo demás son los restos del torreón. Esta de abajo es la figura vista de arriba, ¿verdad? Entonces se subía por una espiral hasta donde llegaran a poder observar, aparte de que ellos utilizaban todavía el Cerro Moctezuma como punto de vigilancia. Los españoles. Los españoles por medio de los indígenas. Entonces ellos eran los que también estaban allá cuando hubo el levantamiento del 80-84 que fue acá y siguió 85, 86, 87. Aquellos que estaban allá fueron los que dieron aviso que venían algunas tribus, mucha gente venían y se ocultaron en el cañón que existe ahí en el Pajarito. Sabes que está el cerro grande y luego un cañón y otro cerro. Entonces de allá observaron que del rumbo de Janos venían algunos grupos de apaches, ya le podíamos decir. Y de esa forma fue como se dieron cuenta, ya don Andrés de López de Gracia ya no era el alcalde mayor, era Francisco Ramírez de Salazar, que fue quien fundó la Hacienda de Ramos. La Hacienda de Ramos se llama así porque la inauguraron un domingo de Ramos y la hicieron ahí para aprovechar. Allí había unos manantiales de agua y había pues suficiente agua para sembrar y poder sostener a los gente del convento y ayudar a sostener la gente de Casas Grandes. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando de ya todavía del 80 y tantos, 86, 87. Con el levantamiento de los pueblos, al final de esto. Es que el levantamiento que los historiadores, los arqueólogos le denominan la Gran Revuelta, fue un levantamiento principalmente de las culturas que se le conocen como las culturas pueblo en lo general, gente como los Unis, los Acoma, los mismos Hopis, varios grupos culturales en el suroeste de Estados Unidos, y ellos se levantan contra los españoles y atacan muchas misiones en lo que ahora viene siendo el estado de Nuevo México, Arizona, y pues esta parte de Chihuahua también hubo levantamientos de la gente indígena de aquí de la región, pero influenciados por los grupos del suroeste de Estados Unidos, de lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos. ¿Se tiene información de si atacaron aquí, o sea, intentaron atacar, pero destruyeron la misión? ¿O nunca hubo un ataque así tal cual? Sí, cómo no, destruyeron. Si se fundó en 1664, para el 66 ya había una destrucción. Y para el 67 ya había cambiado de gobernador y ordenó el nuevo gobernador que se levantara. Otra vez se volvió y se revivió. De hecho, el pueblo también se despobló y luego fueron regresando poco a poco a repoblar. Y en este recinto se encontraron, con las excavaciones del doctor Di Peso, se encontraron figuras como estas, muy visibles. Este es Santo Domingo. Santo Domingo era un franciscano que dio su vida o se consagró en el rezo del Santo Rosario. Por eso, por un lado tiene a Santo Domingo y enseguida tiene a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y luego dice Deo Santo Rosario. Y está, digamos, autorizado por Roma, que era la cabecera del catolicismo. Es todavía.
Bueno, entonces, ¿por qué está tan destruido ahora? O sea, después, digamos, hay ataques de grupos indígenas. ¿En qué momento se abandona ya definitivamente y ya no hubo como una reconstrucción? Hay un momento en que ya los grupos indígenas se españolizaron un poquito, o vaya, se rindieron, no precisamente a su fe, ¿sí? Porque pues de hecho no se conoce que ellos adoraran a algún dios, pero sí empezaron a creer en lo que los evangelizadores les estaban enseñando acerca de Dios y de la religión católica. Entonces hubo un momento en que todo esto se fue apaciguando, ¿verdad? Claro que después tenemos los ataques apaches y todo esto, como fue la destrucción de carretas, la destrucción de Nuestra Señora de la Soledad en Janos. Así se destruyó también San Antonio de Padua. Entonces llegó un momento en que todo eso se calmó y fueron tranquilizándose las cosas. Y pasaron muchos años y ya con la independencia, ya para 1824, que es la primer constitución mexicana, con esto se retiran todos los conventos, todas las misiones, inclusive los fuertes o presidios también. Janos persistió porque, estando tan lejos, no había tanta novedad de que todavía estaban los soldados españoles allí. Pero de 1824 en adelante, entonces se abandonaron totalmente muchas de las misiones, y Casadrandes, o San Antonio de Casadrandes, fue una de ellas. Entonces, después de esto, al pasar muchos años, sobre todo, desde luego que los habitantes de Casasgrandes y los habitantes de la región, pues tenían la tentación de buscar algo, ¿no? De buscar entierros, los famosos entierros, y pues juqueaban paredes, juqueaban pisos y todo esto. Y ya después, cuando llegaron los anglosajones, entonces ellos sí venían con otra visión. A ellos no les importaba, ellos no eran ni españoles, ni fueron criollos, ni eran mexicanos, ni nada, y venían con una curiosidad, con mucho interés en ver qué era lo que había. Y este recinto fue casi destruido por esos grupos de anglosajones que llegaron a nuestra región. Entonces, 1824, digamos, haciendo un pequeño resumen, 1824 entra en la Constitución, digamos, jurídicamente se abandona ya acá esta región, el gobierno ya no le interesó mucho el tema de seguir protegiendo a las misiones. Luego cazadores de tesoros andan ahí buscando, escarbando, destruyendo un poco el espacio. Y en 1885 más o menos empiezan a llegar aquí por los mormones procedentes de Estados Unidos, eran polígamos, piden permiso acá con Porfirio Díaz y se establecen acá en la región. Fundaron varias colonias, Colonia Dublán, Colonia Juárez, Colonia Pacheco, y ellos también les da por venir a explorar aquí esta región. Sí, sobre todo los habitantes de Colonia Dublán. Sí. Yo creo que en San José también había una pequeña ranchería mormona, ¿no? Sí, también. Sí, también había una ranchería mormona, pero más que todo se concentró en Colonia Dublán. En Colonia Dublán, sí. Y de allí era de donde venían especialmente una persona que yo todavía alcancé a conocerlo. Esa persona
buscó y encontró muchas cosas aquí, como las medallas o crucifijos o rosarios o algo referente a la misión, ¿verdad? ¿Y él cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Sí. Bueno, también por este lugar pasaba un camino. Había pues lo que conocemos como el Camino Real de Tierra Adentro, que iba de lo que ahora es la Ciudad de México hasta Santa Fe, Taos, Nuevo México. Y ese camino pasaba pues, por muchos pueblos, muchos lugares, que San Luis Potosí, Zacatecas, Mapimí, luego llegaba a lo que ahora es Chihuahua capital. De allí llegaba a lo que ahora es Flores Magón, que antes era la Hacienda del Carmen, y luego llegaba al Carrizal, ahí un ladito de Villa Ahumada, luego a Paso del Norte, y bueno, ahí seguía ya para Santa Fe. Pero de Flores Magón, lo que ahorita es Flores Magón, que antes era la Hacienda del Carmen, de ahí había un camino que pasaba también por aquí, ¿verdad? Sí, pasaba... ya cuando un camino se desprendía del camino real, le llamaban caminos de herradura. ¿Por qué caminos de herradura? Porque se suponía que todavía no utilizaban las carretas, todavía no era un camino carretero como lo era el camino real. Además, el camino real tenía que estar autorizado por el rey, por eso era real. Y las conexiones que tenía con los otros poblados o con otras regiones eran caminos de herradura y no precisamente del camino real. Eran solamente conexiones. Y era nada más para andar a caballo, o sea, no estaban como las facilidades o arreglado como para que circularan carretas. Después sí, ya, por ejemplo, ya cuando se fundó Casas Grandes, San Antonio de las Casas Grandes, entonces ya empezaron, entonces sí, a pasar, porque al mismo tiempo los minerales que salían de la región de Chihuahua, Santa Eulalia y todo esto, tenían que irse a beneficiar hasta Parral. Ya después, con el Camino Real, se hicieron algunas haciendas de beneficio metalúrgico y ya no tuvieron que ir allá. Entonces fue cuando se conectó Casas Grandes con Janos, con Sonora y con el Nuevo México hacia Santa Rita del Cobre, pero también de ahí cruzaba al Carrizal y se juntaba ahora sí con el Camino Real que iba hasta Santa Fe. Entonces ya cuando hubo ese movimiento, hubo un gran desarrollo en Casas Grandes, porque de norte a sur pasaban las cargas de mulas, hasta de 200 mulas cargadas de material mineral. Entonces en Casas Grandes descansaban, tomaban su baño, se comían, dormían, descansaban los animales, también comían, también dormían, también bebían agua, todo, y luego después de, no sé, 3, 4 días, seguían adelante. Luego, eso era hacia el sur. Luego, de regreso hacia el norte, ya traíamos mercancías. Ya traíamos piloncillo, ya traíamos café, ya traíamos telares, traíamos infinidad de mercancías que se venían vendiendo por cada uno de los pueblitos. Y Casas Grandes tuvo un gran desarrollo porque ahí se fundaron, llegó mucha gente, llegó el herrero y llegó el que tenía una pensión para animales y que tenía una pensión para personas, y tenía también un restaurancito y tenía un cuarto o 2 cuartos para baño, y etcétera. Pues se fueron llegando a Casas Grandes. Fue cuando el pueblo ya se subió de lo que es el Camino Real, que actualmente es la calle Ojinaga, ya se subió un poquito hacia la Ceja y se empezaron a fundar casitas arriba de la Ceja, y así fue creciendo, hasta donde detuvo su crecimiento ya fue
En el siglo XX, cuando entra el ferrocarril y nombran a Nuevo Casas Grandes municipio, mucha gente se va con sus negocios a Nuevo Casas Grandes. Alrededor de la nueva estación. Alrededor de la estación, ¿verdad? Casas Grandes se detiene un poquito. ¿Por qué? Se detiene mucho más con Pearson, con la fundación de Pearson, porque entonces comerciantes, tanto que estaban en la estación, como comerciantes que estaban en Casas Grandes y venían de Galeana, fueron y se establecieron en Mata Ortiz, que pusieron muchos comercios. Algunos chinos pusieron sus restaurantes, sus hoteles, a eso se dedicaban los chinos, restaurantes, hoteles, lavanderías, etc. Y también sembraban hortalizas y surtían a los poblados de hortalizas. Eso sucedió en Casas Grandes todavía, pues yo todavía conocí, como en 1960, conocí chinitos que sembraban su hortaliza pequeña y salían con un palo aquí atravesado y 2 canastas llenas de verdura a vender por las calles. Y eso se quedó de cuando los chinos estaban aquí. Entonces, Casas Grandes tuvo un decaimiento. Después vino la revolución, después se desapareció Pearson, Nuevo Casas Grandes se convirtió en municipio y ya las cosas cambiaron. Entonces, Casas Grandes se convirtió en cabecera de distrito. Junto con la llegada del ferrocarril, llegó la cabecera del distrito a Casas Grandes. Y duró hasta 1944, 20 años después de la fundación de Nuevo Casas Grandes. Entonces se la llevaron a la cabecera de distrito, a Nuevo Casas Grandes. Y el pueblo siguió siendo un pueblo chico, tranquilo, bonito, y hasta ya como en el 80 más o menos, se empezaron a vender terrenos y se llenó de gente, ¿de dónde? ¿Quién sabe de dónde? El caso es que está ya muy poblado Casas Grandes. Bueno, volviendo otra vez aquí a la misión de San Antonio de Padua, ¿sabes por qué razón le dicen al convento? De alguna forma porque por el hecho de haber frailes viviendo en este sitio, pues le empezaron a llamar convento en vez de misión. Se perdió lo de misión precisamente con tanta cosa social que hubo, ¿no? Tantos cambios sociales que hubo y tantas guerras y tantos ataques y todo eso, se perdió la noción de que era una misión y le empezaron a decir el convento. Y todavía le decimos el convento. Hasta la fecha el convento. Sí. Bueno, pues aquí damos por concluida esta conversación. Luego vamos a seguir teniendo más videos para hablar de más lugares históricos. Hay muchas cosas muy interesantes aquí en Casas Grandes que conocer, que visitar. Y pues, Polacio, muchas gracias por tu... A sus órdenes, cuando gusten, aquí estamos para lo poquito que sabemos, hay que difundirlo. Así es, nos vemos. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes nuevamente. Vamos a incursionar un poquito más en este tema, pero ahora nada más para hacer una fe de ratas, que se mencionó ahí al capitán Archuleta cuando era José Antonio de Vizcarra. José Antonio de Vizcarra fue quien nació en Durango en 1790 y fue quien se dio cuenta del movimiento independentista ya después de 1810, porque fue comisionado a Casas Grandes en 1816 y luego de Casas Grandes se fue a Janos y en Janos se dio cuenta del movimiento independentista y fue cuando se fue a reunirse con Iturbide allá en la Ciudad de México. Eso es todo, nada más aclarar que fue José Antonio de Vizcarra.